estamos aquí en la ciudad de Otavalo para preguntar a los transeúntes sobre las camisas, qué tipo de camisas y pues qué ven en las camisas para comprar. Vamos a preguntar aquí a unas dos señoras que están sentados en el parque en Otavalo. Aldi Chishtiaguna, buenas tardes. ¿Me pueden ayudar con unas preguntas, por favor? ¿Qué te puedo ayudar? Nosotros estamos haciendo el estudio sobre las camisas tradicionales de los quichuas otavalos, entonces en ese aspecto queríamos preguntar a ustedes, ¿qué ven ustedes del color, el diseño, el precio para comprar lo que son sus atuendos, en especial de la camisa? Aquí en Otavalo, nosotros, yo personalmente tengo que ver el color, la calidad de tela, Ujú. el bordado y el precio. ¿Ya? Para nosotros sí nos cuesta un poquito caro la camisa. ¿Ya? Tiene de diferentes bordados, tiene de distintas formas ahora en actualidad. ¿Ya? Ya me están bordando de otros colores. ¿Ya? Más antes no se utilizaba eso, ¿Ya? pero ahora le vimos que están bordando más con colores fuertes, ¿no? ¿Ya? Entonces eso depende del bordado, depende del diseño de la blusa, es lo que cuesta la camisa. ¿Ya? Y usted, la preferencia de usted, ¿a dónde se abarca? ¿A las blusas tradicionales, como es, a las blusas tradicionales o a los modelos actuales que están saliendo? Yo personalmente yo no puedo cambiar, ¿Sí? no, porque ahora ya vienen bordadas en las máquinas de computadora, ¿Ya? entonces esos son fáciles como son fáciles para bordar, igual son fáciles para dañar. Ah, Entonces se diría que nosotros, se descose. sí, ¿Ya? entonces nosotros como ya conocemos eso, yo personalmente yo soy bordadora, Ujú. gracias por preguntarme, yo desde los 12 años he bordado. Ah, Entonces, interesante. sí, y he tenido un puesto aquí en el mercado, ¿Ya? con blusas. Ujú. Entonces nosotros sabemos cómo bordar y Claro. yo personalmente no puedo cambiar. Mi familia permanece así Sí. con las blusas que utilizábamos más antes. Ya, y con respecto, no sé, quizás, no sé, si usted es casada, sus hijas también utilizan el mismo de clase de blusa o ellos se abarcan más a lo que es la actualidad. Nosotros decimos, yo personalmente no tengo hijas, Ah, ya, no tengo hijas, pero veo que sí, sí les gustan los colores firmes así nomás. ya, No como decir, todas las personas tenemos distintos gustos. ujú, No podemos decir que por más hija que yo tenga, sí, no puedo decir que tienes que comprar eso. Son gustos de los mismos que van a poner. ajá, por supuesto. Entonces, con respecto al precio, entonces, su recomendación a la hora de adquirir una camisa, ¿cómo sería? Perdón. La recomendación suya al adquirir una camisa. ¿Por qué sería más? ¿Sería por la calidad, el precio o las Por dos? la calidad y el precio, Ajá, porque yo tengo que hacer cosas al gusto mío claro. y eso cuesta un poquito, diríamos como unos 60, 70, $80. O sea, personalizado, Sí, al gusto de uno. ajá, pero Ah, ahora ya en esta actualidad ya blusas que le estoy manifestando que salen bordadas por computadoras, ujú, entonces eso ya viene a ser $20, claro, menos. menos también podría decir. Pero la calidad quizás se La disminuye. calidad igual no es de Bueno, buena calidad. ah, ya. Ujú. Entonces, muy amable señora, gracias por su tiempo y una buena tarde.